Esta es una nueva dosis de derecho laboral, una dosis de derecho laboral colectivo. Quédate, escuchala, porque vamos a tratar de un tema súper interesante y que lees en los diarios todos los días, y cuando no te cae una consulta. Derecho de huelga. Y para más, te cuento que tuvimos un invitado que tiene todas las credenciales para hablar de eso. No te cuento más nada y escucha lo que sigue. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis de Derecho. Hoy es una dosis de derecho laboral y me acompaña Pau y me acompaña también un invitado especial que tenemos para esta dosis. Es una dosis de derecho laboral, pero de derecho colectivo. Es la primera de derecho colectivo y trajimos a una persona que le sobran las credenciales para hablar de este tema y para acompañarnos. Es el doctor Carlos Alberto de Tala. Lo saludo, doctor, ¿cómo le va? Bueno, bien, muy bien, y mucho gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Pau, ¿vos bien? Muy bien, muchas gracias, doctor, por acompañarnos y bueno, desde ya le agradecemos la colaboración para esta dosis de derecho. Bueno, Obvio, vamos a tratar de pasarlo bien y de que quede claro los temas que vamos a hablar hoy. No me quiero extender en el currículum más que decir que Carlos Alberto ha sido juez del trabajo, ha sido director nacional de Policía del Trabajo, miembro del comité sindical de la OIT y un montón más de otras cuestiones. Es doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto titular de la materia de Derecho del Trabajo, con lo cual me debo estar olvidando algunas cosas, pero ha hecho bastante dentro de la materia. bueno, muy bien. Así que Estoy a disposición de ustedes para ver qué temas dentro de la libertad sindical, derecho de huelga, quieren que tratemos hoy. sí, exacto. Hoy el tema de derecho colectivo que vamos a tratar va a ser el derecho de huelga. Vamos a dar una vuelta, vamos a ver de qué se trata, dónde está regulado, cuáles son sus extensiones y bueno, qué novedades jurisprudenciales tenemos en esta materia. Como saben, este programa lo van a poder escuchar desde Spotify o desde la aplicación de podcast que sea su favorita. Y también todo lo que digamos acá en profundidad lo vamos a tener linkeado en nuestra página web, que es www.dosisdederecho.wordpress.com, y en pequeñas dosis que vamos a ir extrayendo, la vamos a tener también en nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, que nos pueden encontrar ahí como Dosis de Derecho o @Dosis de Derecho, por supuesto, ¿no? Así que cualquier comentario es bienvenido y más que, bueno, ahora con este tema que es bastante interesante y para aquellos que no ejercemos puntualmente el derecho laboral, creo que el derecho colectivo es más interesante para, bueno, y necesario, ¿no? Ni hablar. Yo vengo recién de 5 horas de audiencia en el Ministerio de Trabajo con un sindicato, así que mirá, vaya si no es importante. Pero bueno, no vamos a quitar más tiempo. Todavía no tuvimos huelga en este procedimiento que estamos transitando, pero por si llegáramos a tener, vamos a escucharlo un poco a Carlos Alberto. Bueno, ustedes saben que el derecho de huelga está en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis de la reforma de 1957. Uh-huh. Y en esa reforma dice textualmente: queda garantizado a los gremios, entre otros derechos, el derecho de huelga, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y arbitraje, que de alguna manera están conectados con el derecho de huelga. Es el segundo párrafo del artículo 14 bis. Sí, así es. Bueno, el derecho de huelga históricamente nació como un hecho, se transforma en derecho en las constituciones modernas y nosotros llegamos relativamente tarde, si se tiene en cuenta que la Constitución mexicana de 1917 ya lo incluyó. Es decir, pero obviamente lo que interesa es la aplicación que se ha dado del derecho de huelga. Durante mucho tiempo, en todos los países hubo una época de prohibición. En nuestro país nunca hubo una época de prohibición. Sí de suspensión en algunos gobiernos militares que negaron el derecho de huelga porque consideraban que era especie de actos subversivos. Pero
nosotros hemos tenido, a partir de las épocas más modernas, un reconocimiento expreso del derecho de huelga que se mantiene desde luego vigente en la actualidad. Las cuestiones que se plantean en cuanto al ejercicio del derecho de huelga, ¿no? En un primer momento histórico era un hecho, es decir, los trabajadores abandonaban de hecho sus tareas, pero no tenía reconocimiento legal, de manera que se consideraba una ruptura del contrato de trabajo. En cambio, actualmente, al reconocerse el derecho, se transforma en una suspensión legítima de la prestación del trabajo. Bien. Así que, obviamente, esta suspensión, en tanto no hay prestación de trabajo, carece de la contraprestación, que es la remuneración. Claro, el pago. Que en algunos fallos se discute, y yo creo que no se puede discutir más. No hay huelgas pagas, como dijo un profesor reconocido, ya fallecido, el italiano Mario De Beali. No hay huelgas pagas por el empleador. Es un acto, digamos, que deciden los trabajadores, que puede terminar en un acuerdo, y así el sindicato podrá incluir en dicho acuerdo que se paguen los salarios de huelga. Claro, exactamente eso iba a decir. Muchas veces por ahí alguien que está escuchando eso dice, pero pará, al final a nosotros nos pagaron, o escuché que a alguien se lo habían pagado. Lo que sucede es que cuando se termina resolviendo el conflicto es que arreglan que además los días de huelga se le paguen a los trabajadores. Salvo en que general se trate de una huelga que se llama inadimpleti contractus. Claro, es decir, cuando el empleador motivó la huelga por falta de pago de salario, por algún incumplimiento grave, entonces es lógico que ahí, en ese caso, puede haber un pago de salario ya por derecho legítimo. Claro, vendría a ser un pago retroactivo por esos días donde se mantuvo la huelga, que en principio no fueron pagos. Luego, sí, por intervención sindical se... Claro, y no sería a título de contraprestación de trabajo, sino a título de daños y perjuicios por la culpa del empleador. Exactamente. En el origen del... Pero es un punto que es para cuestionarnos si realmente correspondería o no, pero en el caso, como dice el doctor, se considera que... Cuando hay culpa del empleador. Si eso es una huelga por una cuestión, un conflicto de intereses, no hay pago de salarios. Lógico. clarísimo. Bueno, otro tema que se discute es la ilegalidad o legalidad de la huelga. En otro momento se fue perdiendo ya la costumbre de que el ministerio declarara la legalidad o ilegalidad de una huelga. Eso casi ha caído en desuetudo, en desuso. Claro. La huelga sí se mantiene que deba ser calificada por el juez interviniente en un caso, una controversia individual de derecho. Cuando hay un despido por causa de huelga, ahí el juez está exigido a determinar si la huelga ha sido legal o ilegal, para establecer si el despido es justificado o injustificado. Claro. Hay otra cuestión que hay que advertir también. El empleador, y esta es una jurisprudencia inveterada desde tiempo atrás, de que para despedir por causa de huelga, aunque sea ilegal, hay que intimar previamente a los trabajadores a reincorporarse a sus tareas. Y luego de lo cual, desoída esa intimación, puede decidirse el despido con justa causa. Eso surge de la obligación de obrar de buena fe de la ley de contrato de trabajo. Claro. Así es, así es. Y Sí, le exacto. consulto, me pregunto, una vez que yo intimo, en su caso al trabajador, en el caso para que retome tareas, y procedo, en caso omiso del mismo, a desvincularlo con causa, con la justificación de abandono de trabajo, o cuál sería la causa, o por encontrarse en huelga, ¿cuál podría ser la causa? Bueno, puede ser muchas las causas, pero sí, la primera es la ilegalidad de la huelga, y la legalidad de la huelga puede provenir de muchos factores. En general
por la violencia de la huelga, la ocupación del establecimiento, que ya es un delito de usurpación, cuando los trabajadores desoyen la intimación a abandonar el establecimiento, aunque hagan huelga de brazos caídos, por ejemplo, empiece como huelga de brazos caídos, puede transformarse en ocupación de establecimientos si desoyen la intimación del trabajador a que desocupen el lugar. Claro, del empleador de que salgan del lugar de trabajo. Porque la presencia del trabajador en la empresa está justificada si presta trabajo. Lo que no quiere decir que la huelga de brazos caídos sea de por sí ilegal. Sí, claro, eso genera bastante es ilegal mientras cuando el empleador intima la desocupación, no antes. Claro, otro caso de huelga también que puede declararse ilegal y que también genera mucha controversia es el tema de la huelga solidaria. Bueno, la Corte tiene también una vieja jurisprudencia en el sentido que en esos casos hay que determinar con quién se presta la solidaridad. Generalmente se acepta también en la doctrina y jurisprudencia extranjera la llamada solidaridad interna, pero no la externa, con otro conflicto ajeno a los propios trabajadores. Claro, nosotros tuvimos varios casos, o al menos yo he tenido algunos casos, de empresas de una ciudad que estaban agrupadas con el mismo sindicato y que despedían a un trabajador de una de las empresas y hacían huelga en todas. Entonces paraban a toda la ciudad, paraban todo el polo productivo de esa ciudad. Por una cuestión de estar afiliada al sindicato, claro, independientemente de que fuesen ni siquiera un grupo económico, nada. No. Yo entiendo que la huelga de solidaridad no puede darse cuando se presenta una controversia individual de derecho. Es decir, eso debe dejarse librado a los jueces, no puede interferirse en el Poder Judicial. En ese sentido, para mí, ese tipo de huelga de solidaridad sería ilegal. Porque además el derecho de huelga, además de ser un instrumento que en sí mismo es un instrumento de presión para el empleador para poder lograr algún tipo de conquista o evitar algún embate contra los derechos de los empleados, digamos, tiene efectos que son serios respecto del colectivo de la sociedad, respecto de la posibilidad de consumir determinados bienes o servicios, etc. Bueno, es lo que justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Orellano contra el Correo Oficial de la República Argentina, que trata principalmente del tema de quién es el sujeto titular del derecho de huelga, trata estos temas y dice que cuando se declara una huelga generalmente se involucran también derechos de terceros que se afectan. Entonces hay que ser muy cuidadoso en establecer quién es el sujeto titular y por otra parte cómo se desarrolla la huelga. Obvio, para los que no hayan leído el fallo Orellano y no sepan de qué se trata, los hechos de este fallo son que el Correo Oficial despidió a esta persona Orellano por haber participado de la realización de medidas de fuerza que no tenían el aval de ninguno de los sindicatos que representaban al personal. Y cuando la compañía lo despide, dice que esas medidas de fuerza consistieron en la celebración, en el lapso de 2 semanas, de reuniones en el lugar de trabajo durante la jornada habitual y que había afectado el desarrollo normal de las operaciones del centro operativo que tenían en Monte Grande. Y dice que bueno, había causado demoras, retardos, retención de imposiciones, que había comprometido la entrega de aproximadamente 6 millones de piezas postales. Claro, queda claro ahí el perjuicio a la población. Por eso la Corte ahí establece, hay que remontarse a la discusión que hubo en la Convención Nacional Constituyente de 1957. Estuvo muy confusa porque en algunos momentos el miembro informante, que era el convencional Carlos Bravo, dijo pertenecer a un gremio, porque como ustedes recuerdan, queda garantizado los gremios, y dijo que gremio no es sinónimo de sindicato. Dice, pertenecer a un gremio, dijo el convencional Bravo,
es una cuestión de hecho. Se pertenece al gremio de carpinteros porque se es carpintero. Claro, exacto. Pero se pertenece al sindicato de carpinteros si se afilia. Hay un acto voluntario de afiliación al sindicato. Claro, un acto positivo. Ujú. La Corte dice que de todas maneras esa posición no es clara porque es puesta en discusión por otros convencionales, lo cual es exacto. Pero a mí me parece que a esta altura del partido hay otros elementos de juicio más determinantes, que es la existencia del convenio número 87 de la OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que por supuesto está ratificado por nuestro país y que además tiene jerarquía constitucional por haber sido introducida a través de pactos internacionales que también la tienen. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Sí, claro, el PIDESC. El PIDESC, el famoso PIDESC, que mencionan que nada de lo que se dice en esos pactos contraría el convenio 87 de la OIT, con lo cual le da una jerarquía que normalmente no tenía, porque los tratados con los organismos internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, pero no jerarquía infraconstitucional, claro. Entonces, ¿qué dice el convenio 87? Si bien no reconoce expresamente el derecho de huelga, pero toda la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT se ha basado en la fórmula que utiliza el artículo 3 del Convenio 87, que autoriza a las organizaciones de trabajadores, no habla a los trabajadores, formular su programa de acción. Y dentro del programa de acción está comprendido notoriamente el derecho de huelga, porque toda esa jurisprudencia sobre el derecho de huelga que han elaborado los órganos de control que hemos mencionado de la OIT se basa en esa expresión, formular su programa de acción. Claro, incluso en el artículo 14 bis, cuando habla en su segundo párrafo de los gremios, la gestión sindical, habla de la gestión sindical, con lo cual introduce una confusión entre gremio y sindicato. Claro. Pero cuando dice asegurar su gestión sindical, está claro que, o al menos esto es lo que dice la Corte en este fallo, que cuando dice gremio se refiere a sindicatos, porque también otra vuelta que hace la Corte en este fallo, que se lo recomendamos, no tiene desperdicio y lo vamos a dejar linkeado en la página para que puedan tener acceso, porque incluso hace un reconto de las distintas posiciones dentro de la Convención Constituyente y es muy interesante. Lo que se refiere dice, no resulta lógico admitir que a renglón seguido de que se reconozca a los gremios determinadas facultades específicas, después la puede ejercer cualquiera. Sí, esa observación la había hecho un famoso constitucionalista, Néstor Pedro Sagüez, el santafesino, perdón, que en un artículo, una colaboración que hace para el Tratado de Derecho del Trabajo de Vázquez Vialar hace muchos años. Así que la Corte lo toma, no cita autores argentinos. No cita autores argentinos. Pero de una vez que citó a uno y dijo, no, eso no fue lo que yo quise decir, no citan vivos al menos. Claro. Así que bueno, pero está claro la posición de la Corte. Ningún grupo informal de trabajadores puede ser sujeto titular del derecho de huelga. Solamente las asociaciones sindicales de trabajadores tengan o no personería gremial. Puede ser. Consultado. ¿Y este fallo es reciente? Sí, es reciente, relativamente reciente. Tiene 1 o 2 años, creo. Sí, creo que es de junio del 2016. 2016. Sí, bastante reciente para aquellos que están o cursando la materia o aquellos que ya se dedican a la parte del ejercicio, en lo que es derecho colectivo, es de mucha utilidad, así que
Sí, porque hay un buen resumen de toda la temática de la huelga que excede incluso el tema de decidir, ¿no? Sí, claro. Lo que sí, que es también para tener en cuenta sobre cómo funciona la justicia, Orellano tuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia. Tuvo sentencia favorable en Cámara, en juego de primera instancia y en Cámara. Y después llegaron en queja a la Corte, y la Corte fue la que dio vuelta el fallo. Con lo cual ya venía con un doble... Sí. Venía Pero 2-0 el partido. a mí me parece que el argumento más fuerte es el del convenio 87 de la OIT, porque allí se habla de organizaciones de trabajadores. Claro, y es más, no recuerdo si fue el juez de primera instancia o la Cámara la que, para darle la razón a Orellano, se basa en los antecedentes de AT1 y AT2 y Rossi de la Corte, y la Corte, cuando falla en Orellano, dice AT1 y AT2 y Rossi no pueden servir para fundar esto, porque en realidad es verdad que el derecho de huelga le asiste a asociaciones con y sin personería, pero en este caso no tenía ninguna asociación gremial sindical que la sustentara, claro. Claro, perfecto. Era directamente él solo, sin ningún apoyo sindical, ni gremial, ni nada. No, las asociaciones que agrupaban a los trabajadores no lo habían acompañado con estas medidas de huelga. Claro, era totalmente distinto a los casos que citaba. Otros casos, claro. No encuadraban en este caso. No, para nada. Es cierto, claro. Bueno, así que ese tema ha sido despejado, y ahora otro caso de ilegalidad de la huelga que hay que mencionar, porque muchas veces es olvidado, es que para que una huelga sea legítima tienen que haberse agotado las instancias establecidas en la ley 14786 de conciliación y arbitraje, conciliación obligatoria y arbitraje voluntario, que es una ley del año 1959, sancionada en el gobierno de Arturo Frondizi, que se mantiene vigente desde luego y que impone una instancia obligatoria de conciliación en caso de conflictos colectivos de intereses cuya competencia sea del Ministerio de Trabajo de la Nación, y de arbitraje voluntario si las partes se someten voluntariamente al arbitraje y suscriben un compromiso arbitral en donde se enumeran los puntos que el árbitro designado, que tiene que ser de común acuerdo por ambas partes, resuelva. Vale aclarar que este sometimiento a una conciliación obligatoria también vale para lo que son los reclamos individuales. Aquí lo que es el SECLO en Capital Federal, decimos para aquellos que no residen en Capital Federal. Bueno, Gonzalo y yo somos me encanta repetir que somos cordobeses, en donde no existe esa instancia administrativa previa, obligatoria, sino que existen los juzgados de conciliación, pero ya estamos hablando de una instancia judicial. Judicial, claro. Acá son administrativos, es una instancia administrativa. Claro, le contamos a Carlos Alberto que este podcast es un podcast que tiene un fuerte contenido federal. Nos escuchan afortunadamente en muchas provincias del país. De acuerdo. Y bueno, nosotros con Pau y también con nosotros chicos tratamos de traer novedades y jurisprudencia y esas cuestiones de otros tribunales que no sean solo los de capital y provincia. Desde luego, eso sí, porque somos demasiado absorbentes los porteños. Sí, por eso. Y consulta, ¿estas conciliaciones dónde se celebran? ¿En el Ministerio en Callao? Digo, para los que estamos acá en Capital, aquellos letrados que... Sí. ¿Conciliación obligatoria? Sí, en Callao. ¿Es en Callao? Bueno, en el nivel colectivo sí. En el nivel individual, como tú has dicho, es en el SECLO, pero en el nivel colectivo, el Ministerio de Trabajo en la Dirección de Relaciones Laborales. Claro, exacto. Y lo que es también importante del fallo Orellano es el tema de no recuerdo bien si la Corte lo menciona en el fallo, pero sí es una rama que sale de ahí, que es que una cosa es la facultad de declarar la huelga, de decidir tomar la acción directa, que es... como ya dijimos, de la asociación sindical, ¿no? Sí. Y otra cosa es la
el derecho del trabajador de hacer la huelga o no hacerla, que ya tiene que ver con este derecho negativo, derecho colectivo negativo que tiene cada trabajador de acatarla o no acatarla. Son dos cosas diferentes. Sí, a propósito de la facultad de la organización sindical, debemos recordar que la ley de asociaciones sindicales, el artículo 5 menciona como derecho de las asociaciones sindicales y no distingue entre personería gremial y derecho y simplemente inscripta, incluye el derecho de huelga. Pero además, en el artículo 16 de la misma ley de asociaciones sindicales, que habla de el contenido necesario de los estatutos, impone un inciso en el cual las mayorías y la forma de declarar debe incluirse en sus estatutos para declarar una huelga. Claro, mirá qué interesante eso, muy interesante. El tema de que tiene que estar en los estatutos, según la ley 23.551. Claro, las mayorías y el órgano encargado que generalmente debe ser la asamblea, porque es el órgano más representativo, asamblea o congreso, ¿no? Claro. Si es una entidad de segundo o tercer grado. Pero bueno, así como la asociación sindical tiene la facultad de dictar la huelga, el trabajador puede acatarla o no acatarla. Sí. Pero lo que el trabajador no va a poder hacer es hacer huelga por sí, si no tiene el aval de una asociación gremial. No, incluso se ha discutido en doctrina, claro, la huelga de un solo trabajador. Y que a veces es posible porque es lo que los españoles llaman la huelga neurálgica. ¿Ah, sí? O estratégica. Sí, por ejemplo, claro, la del controlador aéreo o claro, la del guardabarreras son los ejemplos más significativos, ¿no? En general es un acto colectivo y en doctrina la huelga de una sola persona prácticamente no existe. Claro, sí, nosotros una vuelta yo era abogado de una empresa que hacía productos químicos y el producto que hacía lo hacía con el producto que ingresaba y el tipo que cargaba los tanques era el que daba inicio a todo el proceso, entonces ese no iba y listo, no podía arrancar nada. Claro. Por eso se llama huelga trombosis o neurálgica, o se le pone esos nombres, ¿no? Es así. Pero bueno, no sé si vos, Pau, tenés alguna consulta más para el doctor o el doctor algún tema. Es tan amplio el tema. Sí, es enorme. No, se me viene, actualmente también uno se imagina con lo que es la huelga de los transportes públicos. Está la huelga, nos olvidamos de la huelga de los servicios esenciales. Exactamente. Claro, pero ahí hay que remitirse, porque así lo dice el artículo 24 de la ley 25877 del 2004. La vamos a dejar linkeada en la página para que la puedan buscar. Sí, y además el decreto reglamentario, porque es un artículo que se refiere que en este tipo de huelgas hay que tomar en cuenta los principios y normas de la Organización Internacional de Trabajo. Hace una remisión directa. Mira, muy interesante. Directo, y reglamenta el decreto 272 del 2006, creo que sí. Hace un reenvío a normas internacionales, pero sí. No, la norma legal hace el reenvío. Claro, digo. Sí, y en realidad hay huelgas en servicios esenciales que son los que ponen en peligro, en riesgo la vida, la salud de la población, de todo o parte de la población, ¿no? Y puede haber huelgas, digamos, en los servicios esenciales ilícitas de por sí, por las materias, los servicios hospitalarios, por ejemplo. Sí, es el típico caso ese. Y entonces lo que pasa es que a veces no se declaran directamente imposibles, sino que es necesario dejar servicios mínimos. Sí, el tema es... Igual que los correos o los controladores de tráfico aéreo. Claro, el tema es cómo está definido lo que es el servicio mínimo. ¿Hay bueno, sí, bueno, ahí todo eso está regulado por las normas del OIT y también en el decreto reglamentario
de 272 se habla de esos temas, ¿no? Bien, bien, con lo cual, para ahondar o bucear un poco más en estas cuestiones, lo vamos a dejar linkeado en la página para que lo puedan sacar de ahí. Y por ahí sacamos también nosotros alguna dosis. Y también, bueno, compartir, darle un espacio al doctor de la nueva edición de su libro. Derecho colectivo de trabajo, de sí, la tercera para aquellos edición. También que les interesan también el soporte papel. Sí, que ha salido hace poco y ha tenido tiempo de incluir también el comentario al tema del sujeto titular del derecho de huelga que trata el fallo Orellana. Estamos comenzando contra recién. Correo Oficial. Claro. Sí, recién me venía comentando, va por la tercera edición y se termina rápido además. Sí, todos mis libros por suerte se agotan rápidamente. Bueno, con suerte. Sí, ¿no? A nosotros en Córdoba por ahí se nos complicaba conseguir los libros de este tipo. Sí. Es más, a mí mi hermana que estudia abogacía en Córdoba por ahí me pide para que se los compre. Sí, y en general Astrea, que es la editorial, tiene buena distribución en las provincias. No me gusta hablar del interior, me parece como la pieza del fondo. Yo hablo de las provincias. Para nada, tal cual, Provincias Unidas. A pesar de no ser un porteño a rayé, ¿no? Y muy tanguero, por cierto. Y de Boca, aparte. Bueno, estábamos bien hasta... Metimos de fútbol. Igual, mira, quiero decir una cosa. Está jugando Boca en este momento. Sí, el sacrificio que he hecho por los oyentes. Y vino el doctor. Pero bueno, le vamos a dar la buena noticia que el partido va 2-1, gana Boca. Por ahora. Bueno, entonces ya... ¿Y cuántos minutos? Bueno, yo creo que... 66 minutos. Vamos a tener que ir cerrando porque me parece que se van a ver el segundo tiempo. Sí, vamos a ver alguna pizzería. Y si no, la repetición de televisión. Así que... Pero bueno, un gusto tenerlo y que comparta con nosotros tantos conocimientos. Y sobre todo ponerme en contacto con la gente de las provincias, que siempre me invitan a veces. Ahora ya estoy medio moroso en algunas provincias que me han invitado y no he Pero ido. Hace poco estuvo en el Colegio de Abogados de Córdoba, ¿no? Por ahí. Bueno, he estado invitado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba. Sí, claro. Sí, que me han hecho una recepción muy, muy cálida y realmente tengo anécdotas muy, muy lindas de esa ocasión. Bueno, para nosotros es un placer haberlo tenido acá y bueno, todo lo que hablamos hoy, como saben, lo van a poder descargar desde Spotify, lo van a poder escuchar ahí o desde el servicio de audio que ustedes usen, YouTube, Mixcloud, Soundcloud, Audioboom. También todo lo que hablamos hoy de manera profundizada y con todos los links a las jurisprudencias y a las normas, tanto internacionales como locales que hemos referido, van a estar en nuestra página web, que es www.dosisdederecho.wordpress.com, y en las redes sociales que manejamos nos pueden buscar como Dosis de Derecho o @Dosis de Derecho, tanto en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Nos van a encontrar y van a recibir todos los días por lo menos un poquito de derecho, en este caso, derecho colectivo del trabajo. Diría. Una dosis, tal cual, para mantenerse actualizado. Y no se olviden que esto ya no lo dijimos más, pero no hay que dejar de repetirlo porque el público se renueva, como diría la Chiqui Legrand. Este es el primer podcast argentino sobre derecho. Y la verdad es que es una nueva forma de mantenerse actualizado. Lo dijimos creo que en uno de los primeros programas y después no lo dijimos más. Y es un programa de radio grabado que pueden escuchar cuando quieran, donde quieran. Como quieran. Y está a su disposición. Así que bueno, es un placer por haberlo tenido a Carlos Alberto hoy y esperemos recibirlo alguna otra vez con algún otro tema. Muy agradecido por la invitación, lo he pasado muy bien en compañía de ustedes y todo el público que seguramente nos está escuchando. Bueno, ya llegarán los saludos, se los haremos llegar a usted también. Les mandamos un saludo a todos. Chao, chao. Hasta la vista. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud.
Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.